Regresamos a nuestros estudios de NTN24 con el coronel retirado del Ejército de Colombia, Luis Alberto Villamarín. Lo hemos invitado porque es un reconocido analista de asuntos estratégicos. Ha sido también un estudioso de la forma como opera unos grupos terroristas en Colombia, el ELN. Coronel retirado Villamarín, ¿qué decir frente a este testimonio de una mamá? Es la mamá de un joven que prestaba un servicio militar, como lo dije anteriormente, hace escasas 48 horas. Esa mamá de alguna forma estaba orgullosa de que su hijo prestara su servicio militar y 48 horas después recibe un cadáver y tiene que enfrentar este dolor tan grande que es enterrar a un hijo asesinado, en este caso por el grupo criminal ELN. Jefferson, eso es muy triste. Quienes portamos alguna vez el uniforme militar, vimos muchas veces este tipo de escenarios y de sucesos. Y siempre, desafortunadamente, la guerrilla se ensaña con las personas de escasos recursos, con la gente más pobre a la que en propaganda dicen defender y a la que los cómplices de la guerrilla tratan de engatusar. La realidad es que este crimen que ha cometido el ELN contra estos patrulleros, contra estos policías, es reiterativo, pero hay un mar de fondo en esto, y es la falta de claridad del gobierno nacional frente al problema. Porque en un discurso el presidente Santos va a los cuarteles o a los puestos de policía y los incentiva y les dice que hay que combatir al terrorismo, que no hay que ceder. Pero por el otro lado, en la mesa de conversaciones o en forma extra de la mesa de conversaciones, les viene dando concesiones. Entonces ese doble mensaje de que hagan pero no hagan, ataquen pero no ataquen, estamos en paz pero estamos en guerra, hace que haya cierta duda en la gente cómo actuar, y seguramente la señora decía que el hijo estaba sin el arma, y es probable que en medio de esa incertidumbre que hay, que como las FARC supuestamente están en una tregua unilateral, no los van a atacar, entonces vienen los del ELN a actuar en zona de las FARC y cometen este tipo de crímenes. Es decir, mientras no haya claridad del gobierno nacional frente a lo que es la defensa nacional y a lo que es la responsabilidad del Estado por la vida y honra y bienes de los colombianos, tendremos eternizado este problema, que los terroristas estén asesinando a nuestros policías y a nuestros soldados. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas en Colombia han bajado la guardia teniendo en cuenta que aparentemente hay una tregua unilateral que han declarado las FARC y que, según lo dicen las Fuerzas Armadas, se ha respetado hasta este momento? ¿Las fuerzas militares han bajado la guardia en este momento? Pues claro que han reducido la capacidad de las operaciones, la intensidad y la profundidad, Jefferson, porque como hay campamentos de las FARC donde están los tipos reunidos haciendo todos sus planes, sus proyectos, entonces las tropas no pueden llegar hasta allá porque ya reciben la orden de la presidencia que pare ahí, porque es que no los podemos bombardear. Es decir, si se presenta un combate grande, inmediatamente hay que bombardear el campamento o el sitio donde estén los guerrilleros. Entonces se paran las operaciones, se le quita el ímpetu y la moral a los combatientes y se pierde el principio elemental de cualquier guerra, que es la ofensiva, y eso se ha perdido en este momento. ¿El ELN está utilizando estos asesinatos como el de este auxiliar de la policía que acabamos de referenciar y que entrevistamos a su mamá? ¿Usted cree que el ELN está utilizando estos actos de violencia como munición para llegar mucho más fuertes a la mesa de negociación con el gobierno? Claro que sí, y lo está utilizando el ELN y las FARC, porque le insisto, están trabajando en llave, en mancuerna, y van con el mismo objetivo, y el propósito es que haya un cese bilateral y que no haya ninguna operación militar en las zonas donde delinquen los dos grupos. Coronel, y también pues llama la atención de alguna forma que, pues imagina uno que el ELN de alguna forma cree que así cometa más o menos asesinatos en una eventual mesa de negociación, este tipo de crímenes muy seguramente le terminarán siendo amnistiados dentro de una eventual justicia transicional, si le llegan a aplicar esa misma justicia que ya se acordó con un grupo igual o peor de sangriento como lo de las FARC. Es que esa es la doble moral marxista-leninista, es cometer el delito y declararse víctima, es atacar y declararse atacado, es utilizar todos los recursos para hacer lo que ellos llaman el materialismo dialéctico. Entonces el ELN está precisamente utilizando los crímenes para presionar al gobierno y luego decir que lo estaban haciendo como un efecto de la guerra. Pues coronel Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del Ejército de Colombia, reconocido analista en temas castrenses y estudioso también de la forma como operan estos grupos terroristas como el ELN. Yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a todos nuestros televidentes.
Con mucho gusto, Jefferson. Muy bien, hemos llegado a nuestra parte final. A todos ustedes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.